noches. Vamos a iniciar con la clase de las preguntas de dermatología. Ya. A ver, comenzamos. Niño de 6 años que desde hace 20 días presenta lesiones cutáneas pruriginosas, madre con las mismas lesiones en abdomen. Al examen tiene lesiones maculopupulosas eritematosas de 1 a 2 milímetros en axilas, glúteos y genitales. Recibió tratamiento con antihistamínico oral, corticoide tópico y oral sin mejoría. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí nos habla de un niño que tiene múltiples lesiones y su madre también tiene múltiples lesiones, ¿no? En zonas bastante características de escabiosis, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería escabiosis. Siempre hay que investigar el entorno familiar. No siempre hay solo un afectado, sino también pueden haber más personas afectadas en la familia. Entonces la respuesta sería escabiosis. Preescolar de 20 meses con lesiones eritematosas a nivel perianal. Piel macerada, dolorosa a la palpación y presencia de micropústulas en el margen anal. Madre refiere que las lesiones no mejoran a pesar de usar cremas antimicóticas. ¿Cuál sería el tipo de dermatitis? Esto sería una dermatitis perineal estreptocócica, ¿no? Ya ha tenido tratamiento con cremas antimicóticas y no ha habido mejoría. Entonces esto lo más probable es que sea una dermatitis perianal estreptocócica que sería bacteriana, ¿no? Sería la respuesta. Escolar de 8 años con síndrome de Down, hace 4 días presenta lesiones eritemato-pruriginosas en la piel, que en algunas zonas son descamativas. Diagnosticado de urticaria persistente, recibe antihistamínicos sin mejoría clínica. Al examen presenta faringe eritematosa, enantema petequial en paladar blando, adenopatía cervical y piel con un eritema difuso con una discreta descamación en las flexuras. ¿Cuál sería el diagnóstico? Nos está hablando que presenta la faringe congestiva, eritematosa, también tiene enantema petequial en el paladar blando, adenopatía cervical y una piel con un eritema con discreta descamación en flexuras, ¿no? ¿Qué enfermedad bacteriana nos produce esto? Esto de aquí nos lo produce la escarlatina estreptocócica, ¿no? El estreptococo beta hemolítico es el que produce este problema. Entonces sería la respuesta escarlatina estreptocócica. Aquí pues hay que dar tratamiento antibióticos, ¿no? Penicilinas, hay que indicar de tratamiento para el paciente. Adolescente de 13 años que acude por presentar lesiones tipo papulopústulas, comedones y nódulos inflamatorios en la cara, en el tórax y la espalda. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable? Entonces nos está hablando que el paciente tiene comedones. Esta es la lesión característica del acné. Así nos diga las demás tipos de lesiones, siempre cuando ya nos nombre comedones, pues indiscutiblemente la respuesta es acné. Niño con eczemas en flexuras de brazos y piernas. Prurito asociado con queilitis perioral. La madre refiere mejoría con uso de cremas humectantes. ¿Cuál sería su diagnóstico? Entonces nos está hablando de que hay eczemas, ¿no? Los eczemas son característicos de la dermatitis atópica. Nos habla también de un compromiso de flexuras, ¿no? En brazos y piernas, o sea, flexuras de codo, flexura de rodilla, prurito y queilitis perioral. Esto está relacionado con la dermatitis atópica. Cuando es un lactante, por lo general está afectado en la zona extensora, ¿no? Porque ellos no tienen, digamos, el estímulo de la picazón tan marcado y no pueden rascarse tanto las flexuras. Lactante de 9 meses que presenta lesión en la zona del pañal desde hace 2 semanas. Al examen presenta una placa eritematosa, brillante, bien delimitada en los pliegues inguinales y también en la zona perianal.
¿qué tratamiento recomendaría? Entonces aquí nos dice que es la placa eritematosa brillante, que está delimitada, no nos habla de ningún tipo de lesión satélite o pústula, ¿no? Entonces nos estaría hablando acerca de una dermatitis del área del pañal, ¿no? Aquí, cuando tenemos una dermatitis del área del pañal, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que usar óxido de zinc en crema cada vez que se haga el cambio del pañal, ¿no? Quizá también hacer el cambio del tipo de pañal que usan, usar pañitos húmedos, todo eso para poder mejorar la barrera cutánea de la zona. Entonces, esta sería la respuesta. Varón de 25 años que consulta por presencia de manchas en la parte posterior del tórax. Gracias. Durante el verano había trabajado en la playa al aire libre. Al examen presenta múltiples máculas rojizas de bordes definidos y descamativas, no dolorosas ni pruriginosas. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Entonces nos está hablando acerca de un joven que va a presentar unas manchas en la parte del tórax, en la parte posterior del tórax. Está relacionado también con el clima, ¿no? El verano. En el verano hace más calor, la piel se pone más sudorosa y encima ha estado trabajando en la playa, entonces ha estado sudando más. Esto hace crecer un hongo que todos tenemos, que es la malacesia, ¿no? Que vive en nuestra piel. Y cuando los cambios de la piel hacen que este hongo prolifere, pues se producen este tipo de lesiones. Puede ser hiperpigmentadas, hipopigmentadas o también eritematosas, ¿no? Pero van a ser generalmente en estas zonas, en tórax y extremidades superiores. Entonces aquí la respuesta sería la pitiriasis versicolor. Niño de 7 años que consulta por lesiones dérmicas, inició con una lesión en tronco tipo medallón heráldico. A los 10 días se disemina en la espalda. Niega prurito y dolor. Antecedente, hace una semana tuvo rinofaringitis aguda, su vacunación completa, examen afebril, en espalda unas máculas rosadas pálidas, múltiples con descamación de menor tamaño tipo árbol de Navidad. ¿Cuál es el diagnóstico? Nos está presentando un caso típico de lo que es pitiriasis rosada, ¿no? Nos está hablando de que hay una lesión heráldica, o sea, la primera lesión que es mayor, luego comienzan a aumentar, pueden incluir toda la parte del cuerpo, puede haber descamación en las lesiones también, y eso tiene un curso algo prolongado, ¿no? Nos puede durar este tipo de lesiones hasta 3 meses. Entonces esto es una infección viral. Aquí dejaríamos corticoides tópicos nada más, ¿no? En cremas, hidratantes también para mejorar esa descamación. Lactante de 8 meses que va a presentar lesiones cutáneas, eczematosas, papulares, eritematosas que se van a hacer confluentes en las mejillas y también en el mentón, así como en los pliegues del cuello con zonas liquenificadas muy pruriginosas. Antecedentes familiares, madre asmática. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? Bueno, este es un lactante menor que tiene pues eczemas en el cuerpo. Lo que también dice es que tiene zonas liquenificadas, ¿no? Es bastante difícil que un menor tan pequeño tenga liquenificación, ¿no? Porque no, digamos, no se rasca a esta edad tanto. Es muy poco el estímulo. Pero son todas las características que nos hablan de una dermatitis atópica, ¿ya? Que está afectado mejillas, en la parte del mentón también. Cuando son en los niños, por ejemplo, se respeta la parte central de la cara porque hay mayor cantidad de glándulas sebáceas, ¿no? Entonces aquí sería dermatitis atópica. ¿Qué dejaríamos? Igual corticoides tópicos, algún antibiótico en crema como ácido fusídico y algún emoliente hidratante, ¿no? Para poder mejorar la barrera cutánea. Recién nacido a término, al segundo día de vida presenta una erupción papular y pustulosa con un contenido blanco amarillento de 1 a 2 milímetros de diámetro, con un halo eritematoso en la cara, en el tronco y las extremidades, que tienden a desaparecer. Al laboratorio el cultivo de estas lesiones va a ser negativo. ¿Cuál sería el diagnóstico?
Nos dice que aparece al segundo día de vida. Entonces, aquí la erupción más frecuente que no aparece de inicio es el eritema tóxico, ¿no? Que nos va a durar unos días y luego se va a resolver plenamente. El cultivo va a ser negativo. ¿Cuál sería la diferencia con una melanosis transitoria, no? Porque el herpes simple no es la característica de la lesión. La melanosis transitoria generalmente aparece desde el mismo día del nacimiento, ¿no? Múltiples pústulas. La melanosis pustulosa transitoria aparece del mismo día de nacimiento, múltiples pústulas también son asépticas, ¿no? Esa sería la diferencia. Aquí nos dice que aparece al segundo día de vida, entonces aquí sería el eritema tóxico. Lo demás no tiene correlación con la pregunta, ¿no? Varón de 40 años que acude por presentar unas placas eritematosas bien delimitadas que van a estar cubiertas de unas escamas finas y también nacaradas de un tamaño variable, pruriginosas en piel y en el cuero cabelludo. Al examen va a presentar onicolisis y presencia de un piqueteado ungueal. ¿Cuál sería el diagnóstico? Nos está describiendo que hay unas placas eritematosas, también hay descamativas, hay escamas finas y nacaradas, ¿no? ¿Quién nos da este tipo de lesión característica? Pues es la psoriasis en placas, ¿no? También puede haber afectación del aparato unguial, ¿no? Puede haber onicolisis, puede haber un piqueteado unguial, que es como si fueran puntitos en la parte de la uña, eso también está relacionado con la psoriasis. ¿Ya? Entonces aquí también no habría duda con la respuesta, sería psoriasis. Estibador de 48 años que se queja que desde hace un mes presenta tumoraciones dolorosas en las axilas y hace una semana drenan pus. Al examen está febril, tumoraciones en axilas de 1 centímetro de diámetro, eritematosas, algunas drenan pus y otras con cicatrices. Resto del examen normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, si ya tiene cicatrices, pues quizá esto es algo un poco más crónico, ¿no? A pesar de que nos diga que tiene un mes. Cuando tenemos lesiones tumorales dolorosas en las axilas, que drenan pus y también hay cicatrices, esto es característico de la hidradenitis supurativa, ¿ya? Que es un problema en el folículo pilosebáceo. Está muy relacionado con la resistencia a la insulina, entonces aquí el tratamiento, pues cuando tengamos un brote activo hay que dar antibióticos, ¿no? Hay que infiltrar también dependiendo de cómo esté la lesión, algún corticoide, pero también es bueno iniciar metformina y mejorar la dieta, ¿no? En este caso porque está relacionado con eso. La respuesta sería hidradenitis supurativa. Niño de 2 años que presenta desde hace una semana lesiones perinasales y también en el ángulo labial, que están diseminándose en la parte central del rostro. Al examen presenta lesiones pápulos vesiculares perinasal, perioral y también en las mejillas, con un borde eritematoso. Algunas vesiculares con contenido purulento y otras con una costra brillante de color ámbar adheridas. ¿Cuál sería el diagnóstico? Nos está hablando que hay un componente periorificial, ¿no? Las lesiones están allí, hay una costra brillante de color ámbar, ¿no? Nos está hablando de costras mielicéricas, nos está dando todas las características de un impétigo, ¿no? Entonces aquí tampoco habría duda, ¿no? La respuesta sería impétigo. Niño que lava vehículos en la vía pública. Presenta lesiones en la piel de extremidades inferiores, algunas van a ser costrosas, engrosadas de color marrón, rodeadas de eritema. Algunas lesiones han evolucionado a necróticas con úlceras profundas en sacabocado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, esta lesión característica, que es una úlcera necrótica, que está en una úlcera profunda que está en sacabocado, es decir, la parte central es más deprimida, esto es bien característico del ectima, ¿ya? Entonces ahí no confundir, ¿no? Un impétigo es algo más superficial, la costra está por fuera, puede producirse una ampolla, ¿no? Pero el ectima es más profundo, hay un componente de la dermis también. Varón de 52 años que presenta primera vez erupción fugaz
de abones pruriginosos diseminados en toda la superficie corporal y una amplia placa edematosa en la cara. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nos está diciendo que es una erupción fugaz y es un adulto, ¿no? 52 años. Miren, aquí la respuesta correcta sería urticaria aguda, ya que la urticaria sí nos produce una erupción de minutos, horas que se resuelve, ¿no? Que puede volver a dar, sí. Pero generalmente una vasculitis urticarial, que es la respuesta que ellos dan como, digamos, como correcta, nos va a hablar de un curso un poquito más prolongado, ¿no? Estos abones van a durar más o menos 48 horas, nos van a dejar alguna mancha luego de producirse la lesión, ¿no? Aquí la respuesta correcta sería urticaria aguda, pero basándonos en digamos, en la respuesta oficial sería vasculitis urticarial. Lactante de 8 meses con irritabilidad y prurito nocturno. Al examen, pápulas eritematosas, vesículas y pústulas en la cara, en el tronco, en las palmas y en las plantas de los pies. Madre con lesiones similares. ¿Cuál sería el diagnóstico? Aquí nos está hablando de que ya hay un prurito en la noche y las partes afectadas en un lactante menor pues son las palmas y también las plantas de los pies. Esto es lo más frecuente, ¿no? También hay afectación en la cara. Y nos habla que la madre, el familiar directo, pues también tiene unas lesiones similares. Nos está hablando de escabiosis, ¿no? Aquí daríamos pues de tratamiento permetrina, ¿no? En un niño que presenta unas lesiones cutáneas vesículo-ampollosas localizadas en los codos y las rodillas, muy pruriginosas, nuestro primer diagnóstico de sospecha, ¿cuál sería? Nos está dando característicamente una ubicación, ¿no? La localización tanto en codos y rodillas. Lesiones vesículo-ampollosas. ¿Quién produce esta enfermedad en estas zonas, que es más frecuente? La dermatitis atópica no, la dermatitis herpetiforme sí. En un niño un pénfigo ampolloso es bastante infrecuente, generalmente se da a edades mayores. Epidermolisis adquirida tampoco sería la zona de afectación, tendría más zonas afectadas, y la psoriasis pues no tiene la psoriasis vulgar, no tiene ese tipo de lesión, ¿no? No tiene vesículas. Aquí la respuesta sería dermatitis herpetiforme, ¿no? Esto está asociado con la intolerancia al gluten. El tratamiento de elección también sería dar dapsona, ¿no? Paciente de 45 años con unas ampollas frágiles que se erosionan causando dolor. Al inicio solo en la mucosa oral. Luego se han extendido, afectando ahora cabeza y pliegues axilares. ¿Cuál es su diagnóstico? Nos habla de unas ampollas que se erosionan y que están comprometiendo la mucosa y también que se han extendido a la cabeza y a los pliegues axilares. ¿Ya? Entonces de aquí nos está hablando de un pénfigo vulgar. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Una mujer de 30 años de edad no fuma, padece astenia y pérdida de peso de varios meses de evolución. Brotes febriles y dolores articulares inespecíficos. A la radiografía de tórax, unas adenopatías ciliares sin infiltrado en los campos pulmonares. En la cara anterior de sus piernas hay nódulos rojo-violáceos, dolorosos a la palpación, sin características ulcerativas ni supurativas. ¿Cuál sería la lesión cutánea probable? Aquí nos está hablando de que la paciente tiene un proceso de fondo, una neoplasia generalmente, ¿no? Podría ser un linfoma quizá. Entonces nos está hablando de que hay unas lesiones nodulares, rojo-violáceos, dolorosas a la palpación en la parte anterior de las piernas. Y lo que nos dice aquí muy característico es que no hay ulceración ni tampoco están supurando. Nos está describiendo un eritema nodoso, ¿ya? ¿Cuál sería la diferencia clínica en un eritema indurado de Bazán? Es que el eritema indurado por lo general sí tiende a ulcerar ese tipo de lesiones, ¿no? Habría supuración, habría ulceración.
Entonces, esa sería la diferencia. Aquí la respuesta sería un eritema nodoso. Mujer de 25 años que presenta un eritema difuso en la piel, que se va a iniciar pocos días después de haber comenzado a utilizar antibióticos para el tratamiento de una infección urinaria. En la exploración física, la piel estaba enrojecida y también estaba caliente al tacto. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Entonces aquí nos dice que es una persona que ha estado utilizando antibióticos para su tratamiento de infección urinaria. ¿Qué puede desencadenar el uso de antibióticos? ¿No? Nos puede dar algún tipo de respuesta alérgica, ¿no? Nos puede producir también eritrodermia. Entonces aquí la respuesta sería eritrodermia. Una niña de 10 años de edad presenta desde hace unos meses una lesión en la región pretibial izquierda. Destaca una historia familiar y personal de diabetes mellitus. La lesión era una placa eritematosa con un centro trófico y cicatricial de color amarillo. Probablemente se trate de... Esta es una asociación de una lesión típica de la diabetes mellitus, ¿ya? Nos está hablando de una necrobiosis lipoídica. Eso es más frecuente pues, en diabetes insulino dependiente, ¿no? Esa sí la lesión característica, es una placa eritematosa, un centro trófico y también va a haber una zona cicatricial y puede tener coloración tanto amarillo o también puede ser hiperpigmentado. Nos habla de una necrobiosis lipoídica. Un varón de 27 años de edad que presenta lesiones erosivas superficiales agrupadas de pequeño tamaño con unos bordes geográficos sobre un área eritematosa y algo edematosa en el glande. Se realiza un raspado de la lesión y el exudado teñido con guienza demuestra células gigantes multinucleadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces es un varón joven, ¿no?, que debe tener vida sexual activa, las lesiones son erosivas superficiales. Entonces, generalmente cuando se ve una lesión erosiva superficial, tiene que haber sido antes quizá una vesícula, una ampolla, ¿no? Y que con la fricción pues se ha denudado esta lesión. Tiene unos bordes geográficos, tiene una base eritematosa y está en la zona genital y nos dice que en el raspado se puede ver células gigantes multinucleadas, ¿no? O sea, nos está hablando de una infección viral, ¿no? Nos dice toda la característica clínica y nos lo correlaciona con el examen auxiliar, con estas células gigantes multinucleadas, entonces nos está hablando de un herpes simple, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tratamiento para cuando tengan algún paciente de herpes simple, ¿no? Un tratamiento bastante breve y bastante sencillo es poder dar valaciclovir, que va bastante bien, 4 pastillas en la mañana y 4 pastillas en la noche durante un día, para poder tratar el herpes simple. Trabajador de construcción civil de 50 años de edad que tiene una pápula erosionada de lento crecimiento en el labio inferior. Tiene una historia de leucoplasia y ha sido un gran fumador. Tiene un nódulo supraclavicular sensible y pequeño. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a revisar las respuestas. Un segundito. Ya. Entonces, a ver, nos está hablando que ya hay una lesión, o sea, una lesión tumoral, una lesión papular en el labio inferior, historia de leucoplasia, ¿no? Que esa es una lesión, digamos, también premaligna, que ha tenido ya una historia previa de leucoplasia y ha sido un gran fumador. O sea, ha fumado, tiene exposición solar prolongada, ya que trabaja en construcción civil y ya tiene un nódulo, ¿ya? Y ya tiene un nódulo en la parte supraclavicular. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que esto ya es una lesión infiltrando, ¿no? Un segundito. Ya, entonces aquí nos está hablando ya de una infiltración
de una lesión tumoral en el labio y nos está hablando de una infiltración, nos está hablando de un carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces sería un carcinoma de células escamosas. Siempre es importante revisar el labio inferior, ya en pacientes que han tenido exposición solar prolongada, más que son fumadores, porque eso también genera una oxidación prolongada de las células. Entonces, un carcinoma epidermoide. Y revisar siempre el labio inferior. Hay personas que sí, por el fotodaño prolongado pueden tener un poco de cerosis, ¿no? Pero cuando las lesiones no se resuelven y son persistentes en el tiempo, nos está hablando de una queilitis actínica, ¿no? Y eso sí puede desarrollar lo que es un carcinoma epidermoide, ¿no? Aquí ya está infiltrando, por eso tiene un nódulo supraclavicular. Varón de 50 años refiere que hace 5 años le aparecen en distintas zonas de la superficie cutánea unas placas eritematosas, algunas con ligera descamación y picor. Posteriormente le aparecen de forma sucesiva placas infiltradas, eritematosas y en los últimos meses lesiones tumorales de gran tamaño, algunas ulceradas. ¿Cuál de los diagnósticos y a continuación se enumeran es el correcto? Nos habla de una cronicidad, ¿no? Un curso crónico de esta enfermedad. Placas eritematosas, descamación, picor, y luego estas placas se van infiltrando, se van haciendo más notorias y luego se producen lesiones tumorales de gran tamaño. Nos está hablando pues de las lesiones típicas de una micosis fungoide, ¿no? Este es un linfoma T. Entonces, nos está hablando de eso. Tampoco, esta pregunta tampoco sería para confundirse, ¿no? Adolescente de 15 años acude a consultorio por presentar lesiones pruriginosas en el rostro. En el examen, 15 lesiones papulares eritematosas y pustulosas en el rostro, 10 comedones en rostro y algunos en espalda. Además del retinoide tópico, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Aquí nos está describiendo un caso típico de acné, ¿no? Ya nos dice que hay lesiones, múltiples lesiones inflamatorias, nos está hablando de pápulas, comedones, también pústulas. Cuando tenemos este tipo de lesiones, pues vamos a asociarlo también con un antibiótico oral, ¿no? Que genera un efecto antiinflamatorio en la piel. O sea, aquí no se da porque tengamos alguna infección, ¿no? Sino se da como efecto antiinflamatorio el antibiótico. Y de elección serían las tetraciclinas, ¿no? Mayores de 12 años podemos dar minoxiclina ya. Entonces, adolescente, varón, acude por presentar en cara, tórax anterior y espalda unos granitos infectados, costras y nódulos. Además, preocupado porque las lesiones aumentan. Al examen cara, tórax y espalda presenta comedones, numerosas pápulas pústulas y también nódulos quísticos. ¿Cuál es el tipo de acné que presenta? Bueno, este es un acné severo, ¿no? Tiene ya lesiones, nódulos quísticos, o sea, lesiones bastante grandes. Aquí sería la respuesta, pues, acné grave, ¿no? Daríamos aquí de tratamiento isotretinoína. Varón de 14 años que presenta lesiones acneiformes, nodulares extensas, comedones, numerosas pápulas, pústulas y abscesos en espalda, tórax, brazos y glúteos. El cultivo de las lesiones, estafilococo coagulasa positivo. No responde al tratamiento convencional. ¿Qué tratamiento recomendaría como más eficaz? Nos está hablando, cuando ya nos dice este tipo de lesiones que son comedones, pues nos está hablando sí o sí de acné. Cuando ya tenemos este tipo de lesiones, nódulos y quistes, pues habría que dar tratamiento con isotretinoína, ¿no? Un tratamiento sistémico. También aplicaríamos algún tipo de gel como aplicaríamos adapaleno o algún retinoide tópico, ¿no? Podríamos dar peróxido de benzoilo también, clindamicina para que nos ayude, ¿no? Pero aquí daríamos sí o sí isotretinoína. Aquí yo les recomiendo, normalmente las guías dicen que ya no se piden exámenes para poder dar isotretinoína a dosis bajas, pero cuando el paciente, siempre tenemos que recordar que el paciente que tiene acné, pues es un paciente que tiene un problema, un desorden hormonal, ¿no? Está muy asociado a la resistencia a la insulina y como sabemos esto también está asociado con el síndrome metabólico, entonces el paciente podría tener esteatosis hepática, ¿no? y una elevación de las transaminasas. No está de más pedirle siempre
digamos, transaminasas de control de inicio y también colesterol y triglicéridos que si damos dosis altas, ¿no?, al día, sí se podrían incrementar. Aquí la respuesta sería isotretinoína. Adolescente de 14 años con comedones y algunas lesiones pustulosas. En cara a predominio del mentón, mejillas y la frente. Antecedente de reacción adversa a las penicilinas. ¿Qué antibiótico utilizaría? Bueno, nos está hablando de acné, ¿no? En acné nosotros generalmente no vamos a dar, penicilinas, ¿no? O sea, el tratamiento de elección como un antibiótico para generar algún tipo de efecto antiinflamatorio serían la doxiciclina, la tetraciclina, ¿no? Las tetraciclinas, pero no la penicilina. Bueno, igual nos da un dato adicional de que tiene una reacción adversa. Entonces, si nosotros nos basamos en eso, ¿qué daríamos de tratamiento? Bueno, no vamos a dar penicilina, ¿no? No daríamos amoxicilina. Puede haber también un tipo de reacción adversa cruzada, ¿no?, con las cefalosporinas que pueden ser similares. Aquí el antibiótico que utilizaríamos sería clindamicina. En acné damos clindamicina tópica, ¿no? Eso sería, digamos, de elección. La respuesta sería clindamicina. Adolescente de 15 años con acné, presenta a nivel de cara lesiones tipo comedones, tipo pústulas, pápulas y nódulos. ¿Cuál sería el grado de acné? ¿Ya? Entonces, miren, cuando ya tenemos lesiones nodulares y quísticas, pues ya es un acné grave. Generalmente este tipo de acné sí nos va a dejar cicatrices, nos va a dejar secuelas, ¿no? Una mácula eritematosa quizá nos va a dejar una cicatriz atrófica, ¿no?, en sus diferentes variedades. Entonces aquí sería en la respuesta un acné grave. Adolescente de 16 años presenta múltiples lesiones papulares y pustulosas en la región frontal. Parte superior de mejillas y barbillas de 2 a 3 milímetros de diámetro, sobre una base eritematosa. Algunas lesiones cicatriciales y no ha respondido a la medicación tópica convencional. ¿Con qué terapia continuaría? ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando acerca de una pseudofoliculitis de la barba, ¿no? Mejillas y en la zona de la barbilla, o sea, en la zona de la barba. También nos está hablando que tiene, bueno, también tiene en la región frontal. Entonces, aquí en este caso, ¿qué tratamiento utilizaríamos? Pues utilizaríamos aquí una tetraciclina sistémica, ¿no? Porque ya tiene múltiples lesiones inflamatorias. Esto es lo que haría mejor y generaría un efecto antiinflamatorio en la piel. Bueno, actualmente ya se sabe que cuando nosotros damos antibióticos, pues alteramos toda la flora intestinal, ¿no? Así que también tendríamos que tener precaución en eso. Adolescente femenina presenta acné en la cara. Al examen, lesiones tipo comedones cerrados, abiertos y algunas pústulas. Ella ha comprado isotretinoína por recomendación del boticario. ¿Usted le explica que este medicamento se prescribe en acné del tipo? Como hemos comentado, se da la isotretinoína en acné nódulo quístico. Cuando tenemos un paciente con múltiples lesiones tipo comedones y nosotros damos isotretinoína, podemos generar un efecto de flare-up o un efecto purga, y esas lesiones de los comedones se pueden convertir en macrocomedones y generar múltiples lesiones inflamatorias, y sería un cuadro mucho más aparatoso, ¿no? Por eso la isotretinoína tiene que estar destinado a pacientes con lesiones bastante marcadas, y también nosotros lo asociamos o lo indicamos utilizándolo junto con corticoides, ¿no?, para evitar este efecto indeseable. Pero cuando son comedones y una que otra pústula, es suficiente dar retinoide tópico. Entonces aquí la respuesta es en acné tipo nódulo quístico. ¿Qué lesión caracteriza al acné juvenil de grado 3? Entonces generalmente aquí está diferenciado por grados, ¿no? El de grado 1 serían los comedones, grado 2 las pápulas, grado 3 las pústulas y grado 4 los nódulos y los quistes. Aquí sería pues la lesión, sería la pústula, ¿no?, de grado 3. Adolescente de 15 años que presenta desde hace 2 años en cara y tronco.
las siguientes lesiones: pápulas, pústulas, comedones y lesiones noduloquísticas. ¿Cuál sería el tratamiento tópico de primera elección? Nos está hablando de tratamiento tópico, ¿no? En el acné, nosotros siempre vamos a iniciar, cuando tenemos este brote, vamos a comenzar utilizando los retinoides, ¿ya? De todos los retinoides, el que es mejor, pues es el adapaleno, porque nos da un efecto antiinflamatorio y no nos da los efectos adversos como la tretinoína, ¿no? O el ácido retinoico, que genera mucha inflamación. Entonces, aquí la respuesta sería retinoides. El tratamiento del acné vulgar se dirige a la eliminación de los comedones mediante el frotado vigoroso de la piel, eliminación de grasas de la piel, dieta exenta de alimentos grasos, normalización de la creatinización folicular, prevención de la hipertrigliceridemia. Ya. Miren, nunca vamos a frotar la piel vigorosamente, ¿ya? La piel no la tenemos que frotar con nada, solo la tenemos que lavar con la mano, suavemente. Eliminación de las grasas de la piel tampoco es la respuesta. Una dieta exenta de alimentos grasos. Si los alimentos grasos están relacionados con digamos, con los brotes de acné, pero con más frecuencia son los alimentos, digamos, los carbohidratos vacíos, ¿no? O las dietas supercalóricas. Eso está mucho más asociado al acné. Eso sería primordial. Y la normalización de la queratinización folicular. Bueno, en el acné hay un proceso de la queratinización que está alterada, ¿no? Este proceso está aumentado, la glándula sebácea está hiperactivada también. Hay digamos que también hay un sobrecrecimiento de las bacterias propias de la piel, ¿no? Del Cutibacterium acnes. Todo eso contribuye. Entonces aquí el tratamiento sería normalización de la queratinización folicular. ¿Y quién produce, digamos, todos estos cambios o mejora el acné y por eso se da en acné severos? Pues la isotretinoína, ¿no? Eso es lo que nos ayuda para este tipo de problemas. Adolescente que acude a consultorio de pediatría por lesiones dérmicas tipo comedones abiertos y cerrados. Pápulas, pústulas, lesiones noduloquísticas en cara y lesiones superiores de la espalda y regiones deltoides. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Ya? Nos está hablando que tiene comedones, ¿no? Entonces, ¿qué lesión nos da característicamente los comedones? Pues es el acné, ¿no? El acné vulgar. La rosácea, o antes conocido como acné rosácea, no nos va a dar, nunca va a haber comedones. Pueden haber los otros tipos de lesiones, pápulas, pústulas, nódulos, quistes, ¿no? Pero no nos va a dar comedones. El impétigo nos puede dar una ampolla, una pápula con costra mielicérica, ¿no? La foliculitis también, pápula, pústulas. Y las epidermitis, diferentes tipos de lesiones, ¿no? Aquí, cuando nos habla de comedones, siempre es el acné, pues, ¿no? En el acné vulgar, la lesión fundamental se origina a nivel de... Aquí no tiene nada que ver las glándulas sudoríparas, ¿ya? Entonces aquí lo que tiene que ver es el complejo pilosebáceo, ¿no? ¿Se acuerdan que del cabello, del pelo, pues digamos que para el lado adicional tiene una desembocadura de nuestra glándula sebácea, ¿no? Por eso se llama el complejo o el aparato pilosebáceo. Eso es lo que está alterado en el acné. ¿Cuál es la naturaleza del pioderma facial? Bueno, eso para tener referencia, ¿no? Antes al acné también se le conocía la variedad nódulo-pustulosa, se le conocía como pioderma facial. Entonces, más que todo esto es para recordar, ¿no? El pioderma facial, que es la variedad nódulo-pustulosa del acné. El tratamiento de elección en el acné nodular quístico, nos está hablando de lesiones severas, de lesiones extensas. Aquí el tratamiento, ¿cuál sería, no? Retinoide tópico, antibiótico-terapia sistémica, preparados tópicos con azufre, el ácido 13-cis retinoico, peróxido de benzoilo el 5%.
Si ya tenemos lesiones bastante aparatosas, pues vamos a dar isotretinoína, ¿no? El ácido 13-cisretinoico es el nombre de la isotretinoína, ¿no? Esa sería la respuesta. El principal efecto colateral del tratamiento del acné con vitamina A sintética, que es la isotretinoína, ¿cuál sería? El más frecuente de todos estos que hay aquí, entre la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia, es más frecuente la hipertrigliceridemia. Pero esto está asociado cuando damos dosis altas y también con dietas hipercalóricas, ¿no? Por eso siempre al paciente tenemos que indicarle la dieta. Es importante, si el paciente tiene lesiones de acné, pues tiene que mejorar la dieta, ¿no? Porque si no, el tratamiento del acné va a durarnos bien un tiempo, pero cuando lo suspendamos, pues otra vez van a volver a salir las lesiones. Hipertrigliceridemia sería la respuesta. Mujer de 40 años presenta predominantemente en la región nasogeniana lesiones papulosas, eritematosas y descamativas, las cuales se exacerban con algunas comidas y tensión emocional. El diagnóstico más probable, ¿cuál sería? Pues sería de rosácea, ¿no? Nos está hablando de lesiones características de rosácea. Nos dice en la región nasogeniana. ¿Por qué en la rosácea se afecta esta zona? Porque en la parte central de la cara tenemos mayor cantidad de glándulas sebáceas. En la rosácea, igual que en el acné, también hay una implicación de las glándulas sebáceas. ¿Por qué puede haber descamación? Porque la piel también se seca, ¿no? La piel se seca y genera estas lesiones descamativas o eczematosas. ¿Qué comidas están relacionadas con exacerbar la rosácea? Pues comidas picantes, calientes o heladas, o también comidas con demasiados cítricos, ¿no? Y la tensión emocional, como siempre, en todos lados, igual que aquí, puede producir un flushing, ¿no? La respuesta sería rosácea. ¿Cuál sería el tratamiento de elección, pues, en la rosácea? Pues de primera línea siempre es la ivermectina, ¿no? Ya que aquí tiene que ver la glándula sebácea, pero también está relacionado el incremento de lo que son el Demodex folliculorum, que todos lo tenemos en la piel, ¿no? Aquí hay un sobrecrecimiento. En cada apertura folicular, pues, hay mayor cantidad de Demodex, más de 5, ¿no? Por eso se genera esta inflamación también. ¿Cuál de las siguientes entidades corresponde a una dermatosis pustulosa no infecciosa? Cuando nos hablan de dermatosis, pues es de una inflamación, ¿no? ¿Qué puede generar pústulas si no está relacionado con infección? Pues la rosácea, ¿no? Es una inflamación de la piel. Pueden dar pústulas, pápulas, puede también producir lo que son también nódulos y también quistes, ¿no? Y también la rosácea, igual en la exacerbación, está relacionado con problemas hormonales, ¿no? Hiperandrogenismo, resistencia a la insulina. Eso también tiene que ver. El órgano que se afecta frecuentemente en la rosácea, ¿cuál sería? Miren, aquí el órgano que tenemos en la cara, ¿cuál es? Pues son los ojos, ¿no? Hay pacientes que tienen rosácea de muchísimos años y que tienen un eritema conjuntival muy marcado, ¿no? O que les arde los ojos, les lagrimea, ¿no? Entonces aquí el tratamiento igual sería controlar la rosácea en la piel. Si eso está controlado va a mejorar, pero tendríamos que referirlo también a lo que es el oftalmólogo, ¿no? Para que pueda revisar si es que no tiene algún tipo de queratitis, que es una afección también frecuente en pacientes con rosácea ocular. Varón de 25 años que presenta a repetición lesiones pápulo-eritematosas y pústulas dolorosas alrededor de los folículos pilosos en la región de la barba. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Bueno, aquí sí nos está hablando de una pseudofoliculitis de la barba. Aquí el tratamiento de elección sería dar doxiciclina, pero aquí dan como respuesta oficial diclosaxilina, ¿no? Quizá hubo un error de tipeo, ¿no? Pero dan esa respuesta. Lo demás, la rifaximina, la micacina y la claritromicina no están relacionados con esto, ¿no? La respuesta sería doxiciclina, pero si nos vamos en la respuesta oficial, pues sería la diclosaxilina, ¿no? Esta es para una pseudofoliculitis de la barba. ¿Cuál de los siguientes gérmenes es el causante de la forunculosis? La forunculosis, pues que es una afectación del forúnculo, ¿no? De la unidad pilosebácea, ¿no? Que se produce por el estafilococo aureus.
Aquí esto le da generalmente más a los pacientes que tienen la barrera cutánea alterada, ¿no? Pacientes con dermatitis atópica, con una cirosis marcada en la piel. Van a colonizar el estafilococo aureus y van a dar múltiples episodios de forunculosis. Y cuando los forúnculos pues se agrupan o se juntan, se pueden llamar antrax, ¿no? Paciente con antecedente de forúnculo debridado que desarrolla neumonía. El agente etiológico más probable, ¿cuál sería? Aquí sería pues el forúnculo, ¿cuál estaba asociado? Pues el estafilococo aureus, ¿no? De la misma forma puede haber un compromiso de la parte respiratoria si es que no ha habido tratamiento, y aquí la respuesta sería el estafilococo aureus, ¿no? Sobre el forúnculo, ¿cuál va a ser correcta? ¿Su agente causal suele ser el Streptococcus pyogenes? No. En la cara hay peligro de que la infección afecte estructuras meningias. Claro, ¿no? Cuando se da cerca la infección del triángulo de la muerte, ¿no? En la parte de la nariz, sí podría generar una afectación de las estructuras meningias. ¿Ya? ¿Qué tal? Entonces, cuando afecta simultáneamente a varios aparatos pilosebáceos, eso se llama pues antrax. Y la infección suele comenzar a nivel de tejido celular subcutáneo, no. Comienza del folículo pilosebáceo, ¿no? Y debe evacuarse por expresión, tampoco. La respuesta sería en la cara hay peligro, ¿no? Esa sería la respuesta. Entonces, vamos con la siguiente. Paciente con lesiones occipitales consistentes en numerosos forúnculos agrupados sobre el seno de un acúmulo de pus que drena por múltiples puntos. ¿Cuál sería su diagnóstico? Entonces son múltiples forúnculos. A esto es lo que se le conoce como antrax, ¿no? Y esto está generalmente pues causado por el estafilococo aureus. Aquí daríamos pues clindamicina, ¿no? Para poder hacer el tratamiento, porque ya que lo tiene en las lesiones occipitales, aquí sería el tratamiento clindamicina, pero la respuesta sería antrax, ¿no? Que es la suma de los folículos, de los forúnculos agrupados. ¿Cuál es la característica que va a corresponder al sarcoma de Kaposi? Es una neoplasia maligna, las lesiones son dolorosas y pruriginosas, no van a invadir la cavidad oral, es infrecuente en el tracto digestivo y la etiología es el VIH. El sarcoma de Kaposi, como su mismo nombre lo dice, es un sarcoma, no es una neoplasia. Entonces, aquí hay un tipo de sarcoma de Kaposi que está relacionado con el VIH. También puede darse afectación del tracto digestivo, también puede darse en la cavidad oral, en las mucosas. Las lesiones son dolorosas y pruriginosas. Por lo general no son dolorosas y sí es una neoplasia maligna, ¿no? Entonces sería la característica que es una neoplasia maligna. Esa sería la respuesta. Un nadador de 30 años de edad presenta una lesión verrucosa en el labio inferior, única, con eritroplaquia en el paladar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Nos está hablando que es un nadador, entonces debe tener exposición solar prolongada, de repente nada mar abierto, pero nos habla de una lesión verrucosa en el labio inferior y también de eritroplaquia, ¿no? En el paladar, que es una lesión pues eritematosa en la parte del paladar, ¿no? Es una placa eritematosa como dice su nombre. Aquí el diagnóstico más probable sería, no hay una queilitis actínica, sería un carcinoma espinocelular, ¿no? Si nos hablara solo de una lesión, un tipo, una placa erosionada, infiltrante en el labio inferior, pues nos iríamos por una queilitis actínica, ¿no? Queratosis actínica es en la piel, no es en el labio, ¿no? Pero ya nos está hablando de que hay una lesión verrucosa, o sea, una lesión tumoral, y nos habla también que hay eritroplaquia en el paladar. Eso está relacionado con un carcinoma espinocelular o un carcinoma epidermoide, ¿no? Está relacionado también con la infección del virus del VPH, ¿no? Hay virus de VPH oncogénicos que también se dan en esta zona y que generalmente pueden producir, cuando son oncogénicos, pues un carcinoma espinocelular. Uno de los siguientes procesos puede desarrollarse en cicatrices de larga duración.
En pacientes gran quemados, ¿no? Cicatrices extensas o úlceras crónicas que han tenido debridación, que han tenido suturas, colgajos, en este tipo de lesiones muy inflamatorias se puede producir un carcinoma epidermoide en la cicatriz. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta sería un carcinoma epidermoide. El queratoacantoma es una lesión cupuliforme con una depresión central que aparece muy rápidamente. Nos van a decir que la lesión rápidamente comienza a crecer. Antes se creía, o todavía se sigue creyendo en algunas publicaciones, de que es una lesión benigna, ¿no? Pero hay queratoacantomas que pueden destruir tanto la cavidad ocular, pueden infiltrar bastantes zonas. Entonces el queratoacantoma es similar a un carcinoma epidermoide, ¿no? Pero nos describiría una lesión característica, ¿no? Aquí no nos está hablando de eso, nos habla de un carcinoma epidermoide. El carcinoma vasocelular hay múltiples tipos también, pero nos va a hablar generalmente de pápulas brillosas o lesiones papulares o tumorales con telangiectasias en zonas fotoexpuestas, o lesiones hiperpigmentadas también papulares, con zonas brillantes o con zonas de vascularización como telangiectasias. El carcinoma vasocelular sería diferente la presentación. Un varón de 49 años de edad que presenta una placa eritémato-descamativa de meses de evolución en la espalda. En la histología va a aparecer una displasia intensa que afecta a todas las capas epidérmicas y también a los anexos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Nos habla de una placa eritematosa descamativa que tiene muchos meses en la espalda. Si ya le han hecho histología, tiene displasia intensa que afecta a todas las capas epidérmicas y a los anexos. Nos está hablando de una enfermedad de Bowen, ¿no? De un carcinoma epidermoide in situ, ¿no? De la enfermedad de Bowen. Cuando nos habla de esta placa eritematosa y descamativa que es prolongada, o sea, que tiene un curso crónico, esa es la característica de enfermedad de Bowen. Y si se genera en las zonas genitales, ¿cuál sería su nombre, no? Sería eritroplasia de Queyrat, ¿no? Ese sería su nombre en la zona genital. ¿Cuál es el tumor maligno en el que con mayor frecuencia va a degenerar un nevo sebáceo? El nevo sebáceo de Yadason, que está de edades tempranas, desde la infancia, que va creciendo con la adolescencia, puede degenerar en múltiples tumores, ¿ya? Por eso siempre es importante, cuando ya hemos hecho el diagnóstico, hacer el retiro, ¿no?, de la lesión, la cirugía. El tumor que degenera más frecuentemente es un carcinoma vasocelular, ¿ya? Puede dar también carcinoma apocrino, ecrino, pero el más frecuente es el vasocelular. Entonces, esa sería la respuesta. Varón de 42 años que presenta un nódulo rojo brillante único sobre su nariz que parece centellar y brillar. El diagnóstico más probable: carcinoma de células basales, escamosos, un linfoma, una leucoplasia, un carcinoma epidermoide. ¿Ya? No es un carcinoma epidermoide, por lo general estos son lesiones más tumorales, y cuando nos nombra un nódulo rojo brillante y que parece centellar y brillar, esto es característico del carcinoma vasocelular que afecta a las células basales, pues, ¿no? De la epidermis, las células basales. El carcinoma vasocelular. La característica más importante de la lesión para el pronóstico de un paciente con un melanoma maligno, ¿cuál será? El grosor, el diámetro, el borde, el color, la vascularidad. Aquí es la infiltración, pues, ¿no? Sería el grosor de la lesión, o sea, hasta dónde ha penetrado la lesión, hasta dónde tiene repercusión, más que el diámetro. Si ya ha atravesado pues la barrera cutánea, cutánea pues es mucho más peligroso, ¿no? Aquí la respuesta sería el grosor. Los niveles de Clark y el espesor de Breslow van a ser parámetros pronósticos importantísimos y también elementos determinantes de la actitud quirúrgica a seguir en él. Miren, estos ya tienen bastantes años, tanto el nivel de Clark como el espesor de Breslow, pero son unos parámetros pronósticos muy, muy buenos y muy importantes que nos ayudan para ver la actitud quirúrgica en el melanoma cutáneo, ¿ya? Es para ver el espesor o la cantidad de infiltración que tiene, pues, el melanoma, ¿no?
Lesión pigmentaria, que es con mayor frecuencia el precursor potencial de un melanoma cutáneo. Nevus congénito, si nos dijeran que fuera un nevus congénito gigante, sí podría ser. Nevus azul no, ese es un tipo de lunar. Nevus de células fusiformes y epiteloides tampoco. El alonevus tampoco, que era, ¿se acuerdan? Que era una mancha acrómica que estaba alrededor del lunar, ¿no? Y que va generando una respuesta inflamatoria y que va quitando el pigmento del lunar. Aquí la respuesta sería un nevus displásico, ¿no? Alrededor de un 10% de lo que son los nevos, ¿ya? Displásicos tienen un precursor potencial, como dice aquí, en generar un melanoma cutáneo. Entonces, si vemos un nevo con un patrón displásico, a la dermatoscopía lo mejor es retirarlo, ¿no? Hacer la escisión de la lesión. Esa sería la respuesta. Lugar más común de las metástasis de un melanoma maligno. Como en la mayoría de neoplasias, siempre va a haber primero una infiltración regional, ¿no? Entonces, si el melanoma se da en la piel, pues la primera zona afectada sería también las metástasis en piel y en los ganglios linfáticos, ¿no? Luego podría, con el paso del tiempo, infiltrar también pulmón y infiltrar cerebro, ¿no? Pero la respuesta sería piel y ganglios linfáticos. Tiene más posibilidades de desarrollar un melanoma maligno. Un nevo de Ota, un nevo azul, un nevo pigmentario intradérmico, un nevo pigmentario gigante congénito, un nevo de Becker. Un nevo pigmentario gigante congénito más o menos tiene más de 20 centímetros de diámetro en un recién nacido. Entonces, este tipo de pacientes sí es importante tenerlo en control, ¿no? Hacer la dermatoscopía con mucha frecuencia y si vemos alguna zona pues que tiene alguna degeneración, algún cambio en la dermatoscopía, pues tomar biopsia, ¿no? Porque este sí está relacionado con melanoma maligno. Respecto al nevus de Ota, pues es un nevus que tiene pigmento en la parte de la dermis, ¿no? Puede ser un pigmento y clínicamente se ve el paciente con una lesión en cara, ¿no? En hemicara, pues puede ser derecha, izquierda, con un tono grisáceo o un tono azulado. Y el nevo de Becker, pues es un nevo que se da generalmente en el tórax, en el cuello, y tiene una coloración más marrón, ¿no? El que tiene más probabilidad de desarrollar melanoma maligno, entonces hay que acordarnos un nevo pigmentario gigante congénito y un nevo displásico, ambos, ¿no? Esa sería la respuesta. Varón de 60 años de edad que presenta unas placas eritematosas en el tronco y es diagnosticado con micosis fungoide. Con ese diagnóstico se haya afectado de... La micosis fungoide es un problema, o sea, en la célula, en un linfocito T que está alterado, ¿no? Entonces, eso es una lesión, es un linfoma cutáneo de fenotipo T, un linfoma no Hodgkin. Cuando el tiempo pasa y nosotros no hemos dado tratamiento, no hemos diagnosticado a tiempo, pues después de esas placas eritematosas pueden producirse lesiones tumorales, puede producirse infiltración también a la parte hematológica, ¿no? La respuesta aquí es un linfoma no Hodgkin de fenotipo T, ¿ya? En la micosis fungoide. Una enferma de 45 años de edad que hace 5 años comienza con placas rojas pruriginosas en distintas zonas del cuerpo. Las lesiones progresivamente se extienden y se van a intensificar. Existen zonas de infiltración variable, incluso tumores. En la histología existen células atípicas intraepidérmicas. El diagnóstico más probable sería, nos está hablando de placas rojas, pruriginosas, diferentes zonas del cuerpo y las lesiones progresivamente se han incrementado y se han intensificado. Luego han salido tumores, ¿no? Nos está hablando de digamos, de la marcha que tiene la micosis fungoide, que es un linfoma cutáneo de células T, ¿ya? En la histología clínica, generalmente, para hacer el diagnóstico necesitamos ver esta célula, este linfocito, que es una célula típica intraepidérmica. Vamos a ver en la epidermis, como nosotros sabemos, no vamos a ver linfocitos, ¿no? Pero este es un linfocito atípico que lo vamos a encontrar en la epidermis. Y eso nos haría el diagnóstico, ¿no? De una micosis fungoide.
Hombre de 65 años con un prurito resistente al tratamiento y una eritrodermia difusa. Aquí, por lo general, la micosis fungoide puede dar edades en adultos jóvenes, puede dar también en adultos mayores, ¿no? Y siempre cuando nosotros veamos una placa eritematosa, descamativa, no hay que pensar solo en hongos, ¿no? Y si ya pensaron en hongos y le dan tratamiento, pues 3, 4 semanas y no hay mejoría, obviamente pues eso no es un hongo, ¿no? Hay pocos hongos que son resistentes pues a los tratamientos actuales. Entonces siempre hay que pensar en un adulto mayor que la primera causa puede ser una neoplasia. Aquí nos dice que hay una linfadenopatía generalizada y también hay leucocitosis, o sea, ya hay una infiltración, nos está hablando de infiltración. Y nos dice que en el frotis hay unas células T anormales circulantes, o sea, ¿qué significa? Que esto ya no solo es una simple micosis fungoide, ¿no? Sino que es un síndrome de Sézary, ¿no? Ya nos dice que hay eritrodermia generalizada, linfadenopatía y leucocitosis. Eso es el síndrome de Sézary, ¿ya? Eso es cuando ha pasado muchos años y nosotros no hemos hecho nada por el tratamiento de la micosis fungoide. Mujer de 57 años con una lesión nodular roja grande en el abdomen, linfadenopatía y también hepatoesplenomegalia. Un conteo leucocitario alrededor de 500.000 células por microlitro y un nivel de calcio sérico que está elevado. Ella probablemente probablemente está haciendo ya está haciendo lesiones nodulares. Es una leucemia de células T del adulto, ¿ya? Como un linfoma. Las leucemias son más aparatosas que los linfomas, ¿no? Como el linfoma de células T. Los linfomas de células B cutáneos son epidermótropos. No, ese nos está hablando de un linfoma de células T. Inciden más en la infancia. Hay una variante en la micosis fungoide que es la micosis fungoide hipopigmentada que se da en niños, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos un niño con unas placas o unas manchas hipopigmentadas, con una ligera descamación en zonas no fotoexpuestas, ¿no? En tronco, en glúteos o en la zona proximal de los miembros inferiores, pues no vamos a pensar de inicio que eso es una pitiriasis alba, ¿no? Tenemos que descartar sí o sí que sea una micosis fungoide. Presenta menor número de lesiones que los linfomas T, cursan con eosinofilia periférica. Como nosotros podemos ver, los linfomas T presentan bastantes lesiones, pero los de células B también. Aquí la respuesta sería que cursan con una eosinofilia periférica. Y no tiene que ver con que son formas leves de linfomas cutáneos de células T, porque es muy diferente la estirpe, ¿no? Uno es células T y otro es células B. Entonces aquí la respuesta es que cursan con eosinofilia periférica. Varón de 25 años consulta por unas lesiones eritematosas en extremidades superiores. Al examen, una piel con presencia de placas y escamas de color plateado sobre superficie extensoras de codos y manos. Fisuras y sangrado en dorso de manos. No hay prurito. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nos está hablando de lesiones, o sea, de placas eritematosas y hay unas escamas de color plateado o color nacarado, ¿no? Esto es bien característico de la psoriasis en placas, ¿no? Y se da en zonas de fricción. Por eso está generalmente afectado codos y rodillas. Hay que buscar esas zonas, ¿no? Dice que no hay prurito. Bueno, en la psoriasis generalmente sí hay prurito, pero nos da la característica clínica de la lesión, ¿no? Las placas eritematosas, descamativas y ese color plateado nacarado que se da en psoriasis en placas, ¿no? Esa sería la respuesta, la psoriasis. Siempre en psoriasis pues hay que dar de tratamiento corticoides, ¿no? Tópicos, en lociones, cambios de estilo de vida, ¿no? Y si fuera muy extenso pues daremos algún retinoide sistémico, ¿no? Como el acitretin. Vamos por la pregunta 65. Adolescente de 15 años que presenta lesiones tipo pigmentadas que van a confluir en placa, descamativas y con ligero prurito, localizadas tanto en cara y en antebrazos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Nos dice que son pigmentadas
hay que ver siempre la edad, ¿no? Eso es importante, es un dato importante, es un adolescente de 15 años, o sea, debe ser una persona con una vida bastante activa. Lesiones pigmentadas y que van a confluir en la placa, ¿no? Entonces, ajá, sería pitiriasis versicolor, ¿ya? Entonces nos está hablando de pitiriasis versicolor. A esta edad pues hay mayor sudoración, se hacen actividad física. A veces los adolescentes no se bañan, la verdad, juegan fútbol y no se bañan y generan este tipo de sobrecrecimiento de la malacesia. Y por eso sale la pitiriasis versicolor, ¿no? Este honguito lo tenemos todos, no es contagio, ¿no? Entonces aquí se da tratamiento, pues alguna crema antimicótica, si es que hay poco tiempo de presentación. Podríamos dar isaconazol mañana y noche, ¿ya? Por lo menos un mes y mejora en el estilo de vida, ¿no? Baño después de hacer actividad física y con eso mejora. Muy bien, entonces sería pitiriasis versicolor. Lesión descamativa plateada sobre una mancha roja. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? ¿No? Nos está hablando de esta placa, ¿no? De esta lesión descamativa plateada o nacarada, que es característica de la psoriasis. Siempre cuando nos digan plateada o nacarada, es la costra o la escama gruesa de la psoriasis, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Ya? Psoriasis, entonces no hay que olvidar. Claro que hay otros tipos de psoriasis, ¿no? Hay psoriasis pustulosa, cuando hemos dado corticoides sistémico, ¿no? Le han puesto dexametasona, betametasona en ampolla, o le han dado a tomar en pastillas y puede haber una psoriasis pustulosa, ¿no? Pero es poco frecuente. La característica más frecuente que nos van a dar, pues, es de una psoriasis en placas y va a ser la lesión descamativa plateada, ¿no? Sobre esa base eritematosa o sobre esa mancha roja. ¿Cómo se conoce la aparición de lesiones de psoriasis en zonas de piel donde ocurrió un traumatismo? ¿Ya? Esto de aquí es importante recordar porque la psoriasis, cuando nosotros más nos rasquemos la piel, vamos a generar más lesiones. No porque hayamos tenido contagio, sino porque hay un fenómeno isomórfico que se llama el fenómeno de Kepner, ¿ya? Que se da no solo en la psoriasis, también se puede dar en lo que son en las verrugas y también se puede dar en el líquen plano, ¿no? Entonces, el fenómeno isomórfico de Kepner. Esa sería la respuesta. Indique el tratamiento de elección de entre los siguientes para los casos severos de psoriasis, ¿no? Nosotros podemos medir la psoriasis con un índice que es el índice de PASI, que mide psoriasis, o sea, el índice de extensión de las lesiones que tiene la persona. Aquí nosotros daríamos retinoides, ¿no? Como el acitretin. Retinoides bioral para poder controlar la replicación de la piel, ¿no? La psoriasis, esa cantidad que nosotros vemos, esa escama gruesa, blanquecina, nacarada, pues eso es piel, ¿no? Es piel que se ha quedado atrapada ahí, porque digamos que el ciclo de la piel, que generalmente dura entre 28 días, pues en la psoriasis está súper incrementado. En esas zonas es como que sale mayor cantidad de piel. Y ahí nos ayudarían los retinoides, pues los retinoides sistémicos, ¿no? ¿Qué tendríamos que dar? También obviamente asociarlo a corticoides tópicos, ¿no? En crema, corticoides potentes, dependiendo de la zona. Daríamos cremas de urea, también utilizaríamos eso. Y siempre en psoriasis igual pediríamos lo que es, también veríamos el riesgo metabólico, ¿no? Igual que en el acné, está relacionado con síndromes metabólicos, ¿no? Resistencia a la insulina, dislipidemias también. Eso es importante, ¿no? Todas las enfermedades tienen que ir juntos con una consejería tanto de estilos de vida. La respuesta sería retinoides, el acitretin. ¿Cuál es la afectación unguial más frecuente en los pacientes con psoriasis? De todas estas que nos colocan aquí, de la hiperkeratosis subunguial, los pits unguial, onicolisis, hemorragias en astillas y la coloración amarillenta, que todas estas pueden haber, nos piden la más frecuente, que sería los pits unguial. Pero esto no es patognomónico de la psoriasis, se puede dar en múltiples patologías, también la tenemos en la dermatitis atópica, también nos puede salir por algún traumatismo o puede ser idiopática, ¿no? Sin ningún tipo de enfermedad de fondo podemos tener también el pits unguial. Si nosotros nos miramos bien las uñas, aunque sea tenemos uno o dos de estos piqueteados, ¿no? Es frecuente. El raspado metódico de Brock, que es el signo de la bujía o también el signo de la membrana, y el fenómeno hemorrágico de Auspitz, es muy útil para el diagnóstico de
Nosotros cuando digamos, vamos a frotar la superficie de la piel de la escama con un elemento contundente, con un elemento romo, puede ser un bajalenguas, puede ser una lámina portaobjetos, vamos a raspar la piel. Entonces cuando nosotros vamos raspando vamos a ver esa coloración, ese signo de la bujía como si fuera una cera que se está cayendo. Vamos a ver el signo de la membrana cuando nosotros desprendamos la membrana, y si seguimos nosotros pues haciendo ese raspado metódico, que significa que vamos raspando la piel, vamos a ver ese fenómeno hemorrágico, ¿no? O sea, vamos a ver un punteado hemorrágico en la parte de la piel. Esto nos ayuda a diagnosticar clínicamente una psoriasis. Si es que tenemos alguna duda, ¿no? Podemos hacer este raspado metódico para el diagnóstico de psoriasis. La fotoquimioterapia PUVA, ¿no? Que es una quimioterapia en la cual nosotros vamos a dar un fármaco bioral y también lo vamos a hacer una exposición a la radiación ultravioleta A. Está indicado en el tratamiento de la psoriasis para psoriasis extensa, pero está contraindicado en quienes, en pacientes obviamente que tengan embarazo, ¿no? Siempre la paciente embarazada pues va a ser una paciente vamos a tener que nosotros tener mucho más precaución, ¿no? En el embarazo no se puede desarrollar este procedimiento. Sí podemos utilizar corticoides tópicos en el embarazo, no hay problema, ¿no? Los microabscesos de Munro-Saburó son un hallazgo histológico característico de... Estos microabscesos son bastante característicos, bastante frecuentes verlos en la psoriasis, ¿no? Pocas veces biopsiamos una psoriasis, ya que como tenemos métodos clínicos para poder hacer el diagnóstico, pues si alguna vez tomamos una biopsia porque tenemos alguna duda, podemos encontrar estos microabscesos de Munro-Saburó. Eso se da en la psoriasis, ¿ya? Es característica de esta enfermedad. Un paciente que va a tener placas eritemato-descamativas, eritemato-escamosas blanquecinas en axilas, ingles y pliegue interglúteo. Entonces nos está hablando de una afectación de los pliegues, no nos está hablando de las superficies extensoras, ¿no? Esto es una psoriasis invertida, ¿no? Por eso se llama invertida, porque se da en los pliegues, o sea, en estas zonas. ¿Y cómo lo podemos sospechar? Obviamente si tenemos lesiones crónicas, ¿no? Que hayan durado meses. Si no sale, pues en axilas, ingles, pliegue interglúteo, lo primero que habría que sospechar si tiene poco tiempo, pues es un intertrigo candidiásico, ¿no? Pero si esto es, digamos que dura meses, pues podemos hacer una biopsia si es que tenemos alguna duda, o podemos ver la lesión clínicamente y la diagnosticamos como una psoriasis invertida. La psoriasis de Zumbusch es la psoriasis pustulosa, psoriasis en gotas que se da luego de la infección por el estreptococo, que es lo mismo que la psoriasis gutata, ¿no? Entonces sería la respuesta a psoriasis invertida. La psoriasis gutata, que erupciona súbitamente tanto en niños como en adultos jóvenes, es más frecuente a esta edad, pero también puede aparecer en adultos mayores. Suele aparecer luego de una infección respiratoria. ¿Por qué germen? ¿Por qué bacteria? Porque esto es luego de una infección bacteriana. Por el estafilococos, no. Por el Haemophilus tampoco, ¿ya? Por la pseudomonas tampoco. Sería por el estreptococo beta hemolítico. Aquí es para recordar, ¿no? Entonces, la psoriasis, después de una infección respiratoria por el estreptococo beta hemolítico, nos puede producir una psoriasis en gotas. Paciente que presente en el cuero cabelludo una costra láctea no pruriginosa. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable? Entonces, si es una costra láctea, nos está hablando de un lactante, ¿no? Y es en el cuero cabelludo. ¿Qué problemas le sale a un lactante en el cuero cabelludo, no? Generalmente, ya, a ver, vamos a mirar las alternativas. Una pitiriasis rosada, pues no es así. Un eritema polimorfo tampoco, porque tiene una lesión en diana. En un lactante en el cuero cabelludo con costra láctea, eso es una dermatitis seborreica, ¿no? De un lactante. La psoriasis puede darse en lactantes, pero más se da en la zona del pañal, no se da como costra láctea. Y el líquen plano tampoco tiene esta característica de costra láctea. Aquí la respuesta sería una dermatitis seborreica.
Un lactante de 5 meses presenta una erupción de 6 semanas de evolución. Presenta también máculas eritematosas descamativas en la zona del pañal y en los pliegues cutáneos. Hay una descamación oleosa en el cuero cabelludo. Estudio de hongos negativos. Se trata esto probablemente de... Ya, entonces nos está diciendo que el cuero cabelludo tiene una descamación oleosa. O sea, así como una costra láctea, ¿no? Así como vimos en el paciente anterior. ¿Qué es lo que daba generalmente la costra láctea? Pues la dermatitis seborreica. También puede afectar en la zona de los pliegues y en la zona del pañal. Entonces, como vemos, la zona del pañal puede haberse afectado por psoriasis, por candidiasis, por una dermatitis de contacto, ¿no? Pero aquí nos está dando varios datos, como la descamación oleosa del cuero cabelludo, pues si nos está haciendo el diagnóstico ya de una dermatitis seborreica. Lactante de 10 meses, irritable, que tiene una piel con unas lesiones papulares, eritematosas en abdomen, también en axilas, en los codos y también en los muslos. Algunas costras en palmas y plantas. Madre presenta lesiones similares en abdomen. Entonces es un lactante menor y tiene afectación de palmas y plantas. Y si tiene la mamá, entonces es obviamente algo contagioso, ¿no? Nos está hablando de un caso típico de lo que es escabiosis, ¿no? Escabiosis. Por lo general aquí en el examen de residentado no le ponen tanto como escabiosis, no le ponen como acarosis, ¿no? Pero el término correcto es escabiosis. Entonces, ¿qué daríamos de tratamiento? ¿Cuál de todos estos es el tratamiento indicado? Tacrolimus no se da, pues, ¿no? El lindano, bueno, ya quedó en desuso. La permetrina, el 5% de todos los tratamientos para la escabiosis es lo que tiene mayor efectividad. Entonces, daríamos permetrina al 5%. ¿Cómo se aplica? Cuando es un niño pequeño y tiene también afectación de la cara, pues vamos a hacer la aplicación desde cara hacia pies, completito, igual que aplicáramos un protector solar de la misma forma, ¿no? Distribuimos en toda la piel, inclusive genitales, 8 horas en la noche lo aplicamos, baño el siguiente día y repetimos a los 8 días. Y lo mismo tienen que hacer el tratamiento los familiares, ¿no? Y todos los cuidadores, ¿no? Si tienen alguna nana que los cuide, también tendría que hacer el tratamiento. Entonces la respuesta aquí sería permetrina al 5%. Si nos hablara de un lactante, pues de un recién nacido, aplicaríamos crema azufrada, ¿no? Pero ya nos está hablando de un lactante, entonces aquí daríamos permetrina. Niña de 3 años que tiene prurito intenso en el cuero cabelludo que ha ocasionado lesiones por rascado. Madre refiere que otras niñas en el nido presentan esta misma molestia. O sea, hay varias niñas afectadas en su escuela, ¿no? Al examen físico, las funciones vitales están dentro de lo normal, pesa 15 kilos, lesiones papulares eritematosas en cuero cabelludo y pabellones auriculares, linfadenopatías cervicales y occipitales. ¿Cuál sería el tratamiento específico? Primero vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, tiene prurito. Cuando una niña tiene prurito, siempre hay que revisar el cuero cabelludo. Dice que tiene lesiones papulares eritematosas, tiene linfadenopatías. Nos está hablando que la paciente tiene pediculosis, ¿no? Pediculosis capitis. Eso también hace crecer las linfadenopatías cervicales y occipitales. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección en la pediculosis? Daríamos ivermectina, ¿no? Ivermectina en gotas. Si no hubiera ivermectina de respuesta, podríamos dar permetrina en loción, ¿no? En loción capilar, que también va bien para lo que es la pediculosis capitis. Y luego pasar el peine patrullero, ¿no? Eso también se tiene que hacer. Niño de 5 años que presenta desde hace un mes prurito generalizado de predominio nocturno. Al examen se evidencia en piel de muñecas, espacios interdigitales, tobillos, glúteos y genitales una erupción micropapular eritematosa en el tronco y extremidades microcostras puntiformes de distribución lineal. 5 años. Entonces nos está hablando de una afectación en pliegues, ¿no? Siempre hay que ver pliegues, ¿no? Tenemos nosotros pliegues en las muñecas, en los espacios interdigitales, tobillos, glúteos. ¿Por qué se da en esta zona, en los pliegues? Porque hay mayor
temperatura, ¿no? En la zona genital también como lo tenemos cubierto con ropa, pues también la temperatura en esa zona es más frecuente que haya lesiones del ácaro, ¿no? Y dan este tipo de erupción micropapular eritematosa con unas costras puntiformes, ¿no? Unas costras pequeñitas. Eso es un diagnóstico de escabiosis, pues, ¿no? De acarosis, escabiosis. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Corticoides tópicos lo usaríamos luego para disminuir las lesiones, ¿no? Cremas azufradas podría ser, pero el niño tiene 5 años, ¿no? Entonces daríamos permetrina, ¿no? Permetrina, como les digo, tiene mayor efectividad más que la ivermectina, entonces aquí la respuesta sería permetrina. Pero si nos dice de un lactante, de un neonato, sí podríamos dar cremas azufradas al 10%, ¿no? Igual en gestantes no hay problema, se puede dar permetrina también. Pero para que sepan, o de repente si alguna vez se han echado la permetrina, pues se siente luego de la aplicación al siguiente día que nosotros nos realizamos el baño, luego de las 8 horas que está en nuestro cuerpo, vamos a sentir como un estímulo, ¿no? Como un ardor, como si nos andaran animalitos en la piel o nos picara un poquito más. Aumenta un poco la picazón, sí, porque se encarga de matar el sistema nervioso del ácaro. Entonces nosotros también tenemos receptores nerviosos en la piel. Por eso se ven estimulados y tenemos ese tipo de sensaciones un poco normales, ¿no? Pero eso va pasando en el transcurso de 2 semanas más o menos. Lactante de 10 meses con una erupción papular, algunas vesículas y zonas de eczemas localizadas en plantas, palmas, cara y cuero cabelludo. La madre tiene pápulas pruriginosas en región mamaria y también en axilas. ¿El diagnóstico cuál sería? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿De qué nos está hablando? Es un lactante pequeño, tiene afectadas las palmas y las plantas. Cuando hay afectación de palmas y plantas en un lactante pequeño y la madre también tiene, significa que nos está hablando de una ectoparasitosis, de una enfermedad contagiosa, ¿no? Nos está hablando de la escabiosis, ¿ya? Entonces, en los lactantes pequeños, ya menos de 24 meses, generalmente está afectado palmas y plantas. Cuando ya van creciendo, igual que en un adulto, hay afectación de los pliegues, ¿no? Y siempre busquemos igual palmas y plantas, zona genital, pliegues, y preguntemos si es que alguien en la familia tiene también afectación. Entonces, aquí la respuesta sería acarosis. O sea, el término correcto es escabiosis, ¿no? Pero siempre lo ponen acarosis, entonces prácticamente sería lo mismo, ¿no? En lactantes de 2 años con acarosis, el compromiso cutáneo fundamentalmente es, ¿no? Cuando son chiquitos los niños, entonces, ¿cuál es lo que está afectado? Palmas y plantas, muy bien. Sí, dime. Pueden aparecer vesículas, es raro, pero pueden aparecer. Sí pueden haber. Hay un tipo de sarna, o sea, de escabiosis que es netamente vesicular. Es raro, puede darse en pacientes inmunocomprometidos, pero sí puede aparecer. Pero normalmente nos van a poner la lesión característica, ¿no? Que son pápulas. Pápulas eritematosas pequeñas, puntiformes y que van a tener unas costras pequeñas también puntiformes por el rascado, ¿ya? Y las zonas de afectación, entonces palmas y plantas si son pequeños, siempre hay que buscar cuando igual en genitales, hay que buscar en pliegues, ¿no? En la zona del abdomen, alrededor del ombligo, axilas, ingles, y hay que buscar siempre en niños pequeños nódulos acaróticos, ¿no? Se van a ver como unos bultitos más grandes los nódulos eritematosos, en zona genital y en zona de pliegues. En los niños pasa más porque es una respuesta de hipersensibilidad al ácaro. ¿Ya? No es que ahí tengan ácaros, sino que es una respuesta de hipersensibilidad. O sea, tienen la piel un poco más delicada los niños y por eso lo producen más. Pero también se puede dar en adultos, ¿ya? Un niño de 5 años con lesiones micropapulares costrosas de distribución lineal a predominio de manos, brazos, glúteos y la zona del cinturón. ¿Ve? Ya nos habla de un niño más grande. Prurito vespertino, o sea, en la tarde-noche, ¿no? Intenso. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Sí, acarosis, muy bien, escabiosis. Esa sería la respuesta. Entonces, si nos viene alguna pregunta de acarosis, no vamos a fallarla, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? La acarosis, y además es algo que vemos, ¿no? Todos vemos en la consulta clínica, acarosis vemos al por mayor.
¿ya? Pero siempre viendo ese tipo de lesiones. Niño de 8 años de condición socioeconómica baja que presenta micropápulas de distribución lineal con surcos y huellas de rascado. Prurito usualmente nocturno. ¿Cuál sería la posibilidad diagnóstica? Acarosis. ¿Por qué el prurito es nocturno en la acarosis? Porque ese es el ritmo de vida del ácaro, ¿no? Él todo el día está dormido y en la noche pues sale a andar, por decirles así, para que se acuerden. Y por eso el prurito es en la noche, ¿no? Porque hay actividad del ácaro. Entonces por eso la picazón es en la noche. Los pacientes tienen picazón muy intensa en la noche, se rascan y se rascan. Y aquí nos dice de condición socioeconómica baja, me imagino, porque estamos pensando de que hay un hacinamiento, ¿no? En la casa, que duermen todos juntos en una cama y por eso hay un contagio. La causa más frecuente de contagio, hay estudios que dicen que la acarosis también es una infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque se da con la pareja, ¿no? O sea, cuando te duermes con tu pareja, si tu pareja tiene acarosis, te puede contagiar, ¿no? Porque hay un contacto prolongado, ¿no? Entonces, generalmente quienes se contagian son los adultos y contagian a los niños, ¿no? O si es que los niños o han tenido, o también en los hospitales a veces se pueden contagiar. Pero más que todo son por los adultos. Mujer de 20 años de edad, peladora de espárragos, desde hace 4 meses, presenta lesiones eritematosas pruriginosas, micropapulares localizadas en dorso de antebrazos, cara y cuello. Las lesiones también se han identificado en algunas compañeras de trabajo. No presenta antecedentes de atopía. ¿Cuál sería su primera impresión diagnóstica? Bueno, si pela espárragos está en contacto pues, ¿no? con lo que son vegetales, ¿no? Y que tenga lesiones en zonas expuestas, podría ser una dermatitis por contacto. Alérgica por contacto alérgica, ¿no? Eso podría ser una causa. Que tengan las demás, podría ser eso también. En las lesiones que nos describe, miren, solo nos describe dorso de antebrazos, cara y cuello, ¿no? O sea, no nos está dando lesiones características de acarosis. Pero dan como respuesta correcta a la acarosis, me imagino, porque han puesto que las compañeras también lo tienen, ¿no? Pero para que tengan las compañeras de trabajo tenemos que tener una cercanía, ¿no? O sea, utilizar de repente la misma cama, el mismo sillón, utilizar la misma ropa, ¿no? Porque si trabajamos a una distancia no nos vamos a contagiar de acarosis. Lo que sí podría darse es una dermatitis por contacto alérgica, ¿no? Pero si es que nos preguntan específicamente esta interrogante, tendríamos que marcar la respuesta que dan, pues por la respuesta que ellos dan, que es acarosis, ¿no? Eso tendríamos que hacer. El primer signo de la escabiosis es la aparición de las escoriaciones, las costras y la descamación van a ser secundarias al rascado, ¿no? Primero se genera una lesión inflamatoria, que son esas pápulas rojizas pequeñas, ¿no? 1 o 2 milímetros de diámetro, son unas pápulas pequeñitas. Eso es lo primero. Y luego nosotros con el rascado vamos a producir costras, escamas, escoriaciones, ¿no? Los surcos de aspecto filamentoso son difíciles de ver. Un surco carino lo tendríamos que ver con la dermatoscopía, ¿no? No se ve así nomás. Ampollas, pústulas y vesículas no es tan frecuente, puede haber, pero lo más característico es la pápula rojiza. Y una descamación furfurácea pues se da en una pitiriasis versicolor, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la escabiosis. Los denominados nódulos escabióticos, ¿ya? ¿Pueden verse con frecuencia en el pene? Sí, se pueden ver en la zona genital. Entonces, cuando nosotros tengamos dudas siempre de un paciente que tenga lesiones en el cuerpo, tipo pápulas, y estamos sospechando acarosis, pero no nos queda claro, siempre es importante ver en la zona genital, tanto de hombre como de mujer, porque se van a ver estos nódulos acaróticos. ¿Solo se dan en la sarna noruega? No. Se pueden dar en una simple acarosis, ¿ya? Corresponden a la presencia de ácaro en el interior. No es que haya ácaro, sino es la respuesta, ¿ya? La respuesta de sensibilidad que tiene la piel. Secundarios a sobreinfección bacteriana, no. Y tampoco son exclusivos de la sarna infantil, ¿ya? La sarna noruega, igual para recordar, se da en pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos,
diabéticos mal controlados, adultos mayores, ¿no? Y aquí hay que asociar no solo la permetrina, sino damos tratamiento tanto ivermectina como permetrina. Es un tratamiento combinado. Y la terapia, pues son 5 aplicaciones a diferencia de una carosis simple, ¿no? Una que son 2 nada más. ¿Ya? Son datos valorables para el diagnóstico de escabiosis. Prurito fundamentalmente nocturno, claro, ¿no? Digamos, por el hábito del ácaro, por su tiempo de actividad. Adenopatías occipitales y lesiones de impétigo en el cuero cabelludo sí puede producir, pero es muy raro. Por ejemplo, en la cara, en el cuero cabelludo es bastante raro en niños pequeños. Esto está más relacionado el impétigo y las adenopatías occipitales, como vimos en la pregunta anterior, a la pediculosis, ¿no? Eso sí, porque la pediculosis nos da mucha picazón y nosotros alteramos la barrera y se puede meter alguna bacteria. Lesiones sugestivas de surco acarino en la región facial, como les digo, en la cara es una de las zonas poco afectadas, más si fueran niños pequeños, ahí podría ser, pero es poco afectada. Las pápulas perladas en el pene y el escroto, bueno, no tiene nada que ver las pápulas perladas porque eso es una, digamos, es una condición que no es patológica en algunos varones, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería prurito fundamentalmente nocturno, ¿no? Miembros de una familia presentan prurito, sobre todo nocturno. A la madre se le detecta lesiones lineales cortas en las caras interdigitales de los dedos. ¿Cuál sería la etiología de este cuadro? ¿No? Escabiosis, ¿no? La acarosis. No tenemos acarosis, pues vamos a poner sarna, ¿no? No es lo mismo la sarna que la acarosis, ¿no? La sarna es una lesión mucho más incrementada en pacientes inmunosuprimidos. Se dan unas placas descamativas, unas placas bien escamosas, ¿no? Blanquecinas. Pueden verse, por ejemplo, comenzar en las orejas, hay que buscar en las manos, ¿no? Ese tipo de sarna, la sarna noruega o la sarna costrosa, sí es súper contagiosa. A diferencia de la acarosis, si nosotros revisamos un paciente con acarosis, tendríamos que estarlo abrazando para que nos contagie, ¿no? Si estamos a una buena distancia no va a pasar nada, ¿no? Y el contacto tiene que ser prolongado, más de 15 a 20 minutos, ¿no? Pero cercano. En cambio, en la sarna costrosa sí tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que si nosotros le pedimos al paciente que se desvista para revisarlo, tiene que hacerlo de una forma pero muy, muy suavemente y muy lentamente para que no pueda digamos, eliminar al medio ambiente estos ácaros, porque el paciente con sarna costrosa tiene millones de ácaros, millones, a diferencia de un paciente con una escabiosis simple, ¿no? La convencional que tiene 7, 8 ácaros en todo el cuerpo, pero tiene una respuesta inflamatoria. En cambio, con una sarna costrosa hay que tener mucho cuidado porque nos puede contagiar, eso sí. Si uno hace un raspado de una sarna costrosa, ve un montón de ácaros en esas escamas. Entonces hay que tener cuidado con la sarna costrosa. En un lactante se debe buscar lesiones de sarna a nivel de, muy bien, palmas y plantas de los pies, ¿no? Aquí nos dan esa respuesta. ¿Qué debe descartar ante un cuadro de lesiones impetiginizadas en el cuero cabelludo y también adenopatías occipitales y retroauriculares? Tenemos que descartar pediculosis, ¿ya? ¿Se acuerdan que en el cuero cabelludo nosotros qué tenemos? ¿Qué es lo que se nos infesta? Pues los piojos, ¿no? El pedículos humanos capitis, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que descartar es pediculosis. Siempre cuando un niño pequeño nos venga con una picazón en el cuero cabelludo y dice, me está saliendo caspa, ¿no? No es frecuente en un niño tener caspa. Hay que revisar bien. Vamos a revisar primero, puede ser un hongo, una tinea capitis, o puede ser también pediculosis. ¿Por qué? Porque piojo, este parásito va a generar una respuesta inflamatoria y va a generar una escamación en la piel. Entonces, ahí la respuesta es pediculosis, ¿ya? Cuero cabelludo, adenopatías occipitales y retroauriculares, pediculosis. Se evalúa un lactante de 8 meses de edad con unas lesiones eczematosas, descamativas, muy pruriginosas, en forma de monedas en tórax y también en ambos brazos. O sea, nos está hablando de eczemas, ¿no? Eczemas en el tórax. Eczemas numulares, porque nos está diciendo que son como monedas, o sea, numulares se llama ese tipo de eczemas. ¿En qué enfermedad se nos da? Si es en el tórax y en los brazos,
Esos no son zonas de afectación seborreica, ¿no? Siempre que queremos ver que un lactante tenga, nos va a dar el dato de que hay una costra láctea, lesiones descamativas en cuero cabelludo. Entonces no es dermatitis seborreica. Nos está hablando de una dermatitis atópica. Si nos quisiera dar a entender una dermatitis por contacto, pues los niños aquí están expuestos solo a su pañal y a su ropa, pues ellos no están agarrando cosas como los adultos, ¿no? Aquí la respuesta es una dermatitis atópica, ¿ya? ¿En qué zona se evidencia la reactividad cutánea de la dermatitis atópica aguda en los lactantes? Cuando son lactantes, o sea, menos de 2 años, las zonas más afectadas van a ser la cara, pero no va a ser en la parte central, ya que en la parte central nosotros tenemos una gran cantidad de glándulas sebáceas. Por eso respeta la parte central, ¿no? Ese triángulo no lo tiene afectado. Dan en las mejillas, pues hay una afectación en las mejillas de la cara y en las superficies extensoras, ya que el niño no se puede rascar, el lactante no se puede rascar, a diferencia de uno más grande que sí se rasca y se rasca el pliegue del codo, se rasca la rodilla, el pliegue de la rodilla, ¿no? Detrás, y se hace liquenificación. En el caso de los lactantes, en las mejillas hay que cortarnos mejillas y las partes extensoras, o sea, estas zonas, ¿no? O sea, estas zonas, porque no se puede rascar. O sea, el niño a la justa sí se hace y se toca y se frota. No se rasca, no tiene ese estímulo como un niño grande que sí se rasca con las uñas, ¿no? Aquí la respuesta sería la E, ¿ya? Mejillas y superficies extensoras de las extremidades. La dermatitis atópica es una afección cutánea crónica caracterizada por una disfunción del epidermis y de los linfocitos T. ¿Con cuál de las siguientes enfermedades se relaciona? Dermatitis seborreica, ya no. El eczema atópico es otro nombre, también se le conoce a la dermatitis atópica como el eczema atópico. Entonces sería lo mismo. Entonces está relacionado ¿con cuál? Con el eczema atópico, ya que es un nombre, digamos, similar, ¿ya? Esa sería la respuesta, eczema atópico. Sarna, dermatitis por contacto, linfoma, no tiene nada que ver con eso. Ya. ¿Cuál es el tipo de lesión que va a caracterizar al prurigo infantil? Van a ser pápulas pruriginosas en los miembros inferiores, vesículas principalmente en miembros superiores, máculas eritematosas en las manos, equimosis, exantema vesicular. Ya. El prurigo nos da una lesión característica que es una pápula. ¿Ya? Para ser exacto, es una pápula que tiene en la parte central una pequeña vesícula. ¿Ya? Pero para términos prácticos del examen y ver las respuestas también como han sido dadas, es una pápula pruriginosa porque hay mucha picazón que se da generalmente en miembros inferiores. Puede darse por cualquier picadura. Puede ser una picadura de insecto, ¿no? De mosquito, una mordedura de araña. Cualquier parásito que nos pique, nos muerda, nos puede generar este tipo de lesión que son el prurigo, ¿ya? ¿Es frecuente en la mayoría de niños? Sí. ¿Se da mayormente en los miembros inferiores? También. Pero puede darse también en miembros superiores, puede darse también en la parte del tronco, pero frecuentemente siempre cuando nos preguntan es una respuesta tipo. Entonces, para recordarnos, acuérdense, los miembros inferiores y pápulas pruriginosas, ¿ya? En los niños. Más o menos ¿hasta qué edad pueden dar? Pueden dar más o menos hasta los 7, 8 años, ¿no? Que es lo más frecuente. De ahí ya los niños tienen una menor sensibilidad a este tipo de picaduras, ¿ya? En el eczema las lesiones crónicas son, un eczema es una lesión escamosa, una lesión descamativa, ¿ya? No exuda un eczema. Exuda cuando hay una infección, pero es una lesión descamativa. Si alguna vez lo hemos visto es como una escama, pueden ser redondeadas, hay eczemas que no son tan redondeados, pero es una lesión escamosa, o sea, descamativa. No tiene lo demás que ver, ¿ya? Entonces, lo primordial es que es descamativa. El prurigo agudo o estrófulo, ese es un nombre también conocido como estrófulo, ¿no? Que ya no se conoce mucho así, pero es importante referencialmente para el examen para poder recordarlo, ¿no? ¿Qué es el prurigo agudo? ¿Es una forma de tuberculosis cutánea? No, no tiene nada que ver con la tuberculosis. Y se va a deber a la hipersensibilidad a la picadura de los ácaros, ¿ya? Cualquier tipo de ácaros, ácaros del polvo,
de los animales, ¿ya? Pueden ser los zancudos también, cualquier insecto que nos haga una picadura nos puede producir el prurigo, ¿no? Entonces, ¿qué generalmente dejamos en el prurigo? Pues un antihistamínico, dejamos una cremita con óxido de zinc y calamina que nos ayudaría mucho, ¿no? Para poder llevar el proceso. Y explicarle a la mamá que hay que usar repelente si es que lo vamos a sacar al medio ambiente, siempre limpiar bien las sillas, la cama, porque ahí se alojan las arañas, ¿no? También eso. Y tendré mosquiteros, ¿no? Si es que vivimos en zonas donde hay bastantes mosquitos. Mujer de 32 años, ama de casa, que presenta un eritema pruriginoso y lesiones descamativas en las manos. Antecedente de asma bronquial y de tuberculosis pulmonar en la infancia. ¿Cuál sería la presunción diagnóstica? Esta es una mujer, es una adulta joven, ¿ya? Es una adulta joven que nos está diciendo que tiene lesiones descamativas en las manos. O sea, puede ser que esté haciendo un eczema en las manos. ¿Qué sería la respuesta? Sí, claro. La dermatitis atópica generalmente en los adultos jóvenes o en los adolescentes o en los jóvenes también puede afectarse principalmente las manos, ya que están en contacto lavado, ¿no? Mucho lavado. Entonces, al momento de nosotros lavar con jabones muy abrasivos, vamos a alterar la barrera de la piel y se va a notar este tipo de eczema, ¿no? Entonces, aquí la respuesta, ¿cuál sería? Dermatitis atópica. Más que dermatitis de contacto, es dermatitis atópica, ¿ya? Niño de 6 meses de edad que presenta un eczema exudativo que afecta la cara y la superficie extensora de las extremidades. El área del pañal está respetada y las zonas periocular, y peribucal. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Es un lactante pequeño. ¿Qué afecta a las zonas extensoras? ¿Se acuerdan? Porque el niño no se puede rascar, el lactante no se puede rascar. Y respeta la parte también de la peribucal. La dermatitis atópica, ¿ya? La dermatitis atópica. ¿Se acuerdan que el lactante no se puede rascar? Entonces, por eso las superficies extensoras son las afectadas, ¿ya? Y en lo que es la cara, respeta la parte central por la cantidad de las glándulas sebáceas, ¿no? En la zona, igual que nosotros tenemos la zona grasosa de la cara, ¿no? La frente y la nariz, ¿no? Entonces, en esta zona central de la piel, de la cara, nosotros tenemos mayor cantidad de glándulas sebáceas, de grasa. Por eso aquí al estar mayor cantidad de grasa, pues la piel está ligeramente más hidratada y se afecta la zona de las mejillas en los niños pequeños, ¿ya? Es una zona bastante afectada. Y también porque la barrera de la piel se altera muchas veces también, aparte por factores externos, por cómo la mamá carga al bebé también, ¿no? A veces usa ropa también sintética y eso también altera más la barrera cutánea, ¿ya? Pero siempre la dermatitis atópica va a respetar la parte central, este triángulo de la boca, ¿ya? Este triángulo nariz y boca. Entonces aquí la respuesta es dermatitis atópica. La aparición del pliegue extra de piel por debajo del párpado inferior es una característica de lo que está relacionado con la dermatitis. El pliegue de Denny-Morgan está relacionado con la dermatitis atópica, ¿ya? Aquí vamos a hacer la pausa para pasar luego a la siguiente parte. Entonces haríamos aquí la pausa, vamos a hacer un break de unos 15 minutos.